Hace apenas 3 minutos, una noticia silenciosa empezó a sacudir al mundo de la música regional mexicana. El drama oculto de Majo Aguilar. Durante años, su voz firme, su sonrisa serena y su presencia luminosa en el escenario nos hicieron creer que todo estaba bajo control. Pero, ¿y si detrás de cada aplauso, detrás de cada nota cantada con el alma, se escondía una lucha mucho más dura, mucho más íntima? Hoy no hablamos solo de una artista heredera de un apellido legendario. Hoy hablamos de una mujer joven enfrentándose en silencio a una de las enfermedades más temidas: el cáncer. Una palabra que cambia vidas, que obliga a replantearlo todo y que, en el caso de Majo, fue guardada como un secreto profundo, casi invisible para el público. ¿Por qué decidió callar? ¿A quién protegía con ese silencio? ¿A su familia, a sus seguidores o a sí misma? Mientras su carrera avanzaba, mientras los escenarios se llenaban y los reflectores la seguían, algo ocurría lejos de las cámaras: señales pequeñas, ausencias breves, cambios sutiles que en su momento nadie supo leer, y que hoy adquieren un significado completamente distinto. ¿Cuántas veces la vimos cantar sin imaginar el peso que cargaba por dentro? ¿Cuánta fuerza hace falta para sonreír cuando el cuerpo y la mente están librando una batalla diaria? En este video vamos a desentrañar esa historia que casi nadie conocía. Hablaremos de los momentos clave, de las decisiones difíciles, de los miedos no confesados y de la valentía silenciosa que marcó esta etapa de su vida. Nada de rumores vacíos. Solo los hechos, el contexto y las preguntas que todos nos hacemos ahora. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo cambia la forma en que vemos a Majo Aguilar. También nos recuerda que, a veces, las batallas más duras se libran lejos del escenario, en el más profundo silencio. ¿Estás listo para conocer la verdad que estuvo oculta tanto tiempo? La historia comienza a mediados de 2022, cuando Majo Aguilar atravesaba uno de los momentos más visibles de su carrera. Con presentaciones constantes en Ciudad de México, giras regionales en Jalisco y Guanajuato, y una agenda que parecía no dejar espacio para el descanso, su imagen pública transmitía disciplina y fortaleza. Sin embargo, hoy, al mirar atrás, algunos episodios adquieren un significado inquietante. Personas de su entorno recuerdan que, durante ciertos conciertos en el Teatro Metropolitan y en festivales al aire libre en Guadalajara, Majo reducía discretamente la duración de sus ensayos. No era una decisión artística, sino una necesidad física. Fatiga persistente, cambios bruscos de peso y una palidez que el maquillaje apenas lograba disimular empezaron a notarse en camerinos, aunque jamás frente a los micrófonos. En aquel entonces se hablaba de agotamiento o de exceso de trabajo, explicaciones habituales en la industria musical. El silencio se volvió más denso a principios de 2023, cuando canceló compromisos de última hora alegando razones personales. En realidad, según relatan fuentes cercanas, esas ausencias coincidían con visitas frecuentes a centros médicos especializados en Ciudad de México y Zapopan. Entradas por la mañana temprano, salidas discretas, siempre acompañada de un círculo muy reducido de confianza. Nada se publicaba en redes, nada se confirmaba oficialmente. Algunos fans recuerdan entrevistas en las que su voz se quebraba levemente al hablar del futuro. Frases como "hay batallas que se luchan en privado" o "aprendí a escuchar a mi cuerpo" pasaron desapercibidas en su momento. Hoy, esas palabras suenan casi como pistas involuntarias. Incluso su elección de vestuario cambió. Prendas más holgadas, mangas largas en conciertos nocturnos, pausas más frecuentes entre canciones para recuperar el aliento. En abril de 2023, durante una presentación íntima en San Miguel de Allende, varios asistentes notaron que abandonó el escenario antes de lo habitual. Tras bambalinas, se habló de un mareo repentino. Aquella noche no hubo fotos, no hubo publicaciones, solo un agradecimiento breve y una salida rápida. Meses después, esos detalles resurgen como fragmentos de un rompecabezas mucho más grande. Lo más impactante es cómo, pese a todo, Majo continuó grabando. En estudios de Coyoacán dedicaba sesiones más cortas pero intensas. Técnicos recuerdan silencios largos entre tomas, respiraciones profundas y una concentración casi extrema. Cada canción parecía cargada de una emoción distinta, como si supiera que el tiempo tenía otro valor. Nadie hablaba de diagnósticos, pero el ambiente estaba marcado por una tensión silenciosa. El hermetismo no fue casual. Quienes la conocen aseguran que su mayor temor no era la exposición mediática, sino convertirse en un símbolo de lástima. Prefería ser vista como artista, no como paciente.
Por eso, mientras enfrentaba tratamientos y evaluaciones médicas, mantenía una sonrisa firme frente al público, protegiendo a su familia y a sus seguidores de una verdad difícil de asimilar. Hoy, cuando estas informaciones empiezan a salir a la luz, muchos recuerdan aquellos pequeños signos que en su momento parecían irrelevantes. Cambios de agenda, miradas cansadas, palabras medidas. Nada fue accidental. Todo formaba parte de una estrategia de silencio, de una lucha llevada lejos de los escenarios, en hospitales reales, en fechas concretas, en pasillos donde no hay aplausos ni cámaras. Y mientras el público apenas comienza a atar cabos, la historia sigue desarrollándose, capa por capa, revelando una realidad que durante mucho tiempo permaneció oculta, esperando el momento adecuado para ser comprendida. Ese contraste entre la fragilidad privada y la disciplina pública se vuelve aún más intenso cuando retrocedemos a los años en que Majo Aguilar empezó a volverse verdaderamente conocida. El punto de inflexión suele situarse entre 2019 y 2021, un periodo en el que su nombre dejó de ser solo una referencia familiar para convertirse en una presencia propia dentro de la música regional mexicana. Fue entonces cuando Majo Aguilar comenzó a ocupar espacios que antes parecían reservados a artistas consolidados, y lo hizo con una determinación que hoy se lee de otra manera. En septiembre de 2019, durante una serie de presentaciones en Plaza Garibaldi, su voz empezó a circular de boca en boca. No eran conciertos masivos, sino apariciones cuidadas, casi de prueba, donde cada interpretación parecía un examen. Quienes estuvieron allí recuerdan un silencio respetuoso antes de los aplausos, como si el público intuyera que estaba presenciando el nacimiento de algo importante. En aquel momento, su seguridad escénica contrastaba con una sobriedad poco común en artistas jóvenes, movimientos medidos, miradas concentradas, una energía contenida. El verdadero salto llegó con sus actuaciones en televisión nacional a inicios de 2020, grabadas en estudios de Ciudad de México. Allí, frente a cámaras y productores, su imagen se afianzó, una intérprete que no necesitaba artificios para imponerse. Sin embargo, revisando hoy esos registros, algunos colaboradores recuerdan pausas largas entre tomas, silencios antes de responder preguntas, como si cuidara cada palabra. No eran nervios. Era un control absoluto de lo que mostraba y de lo que no. Durante 2021, su agenda se llenó de festivales en Aguascalientes, Querétaro y Monterrey. Cada escenario parecía marcar un escalón más alto. El público crecía, las invitaciones se multiplicaban y las cifras de reproducciones aumentaban semana tras semana. En entrevistas concedidas en San Luis Potosí y León, hablaba de disciplina, de respeto por la tradición, de mantenerse fiel a sí misma. Hoy, esas declaraciones suenan casi como un manifiesto personal, una forma de aferrarse a una identidad mientras todo a su alrededor se aceleraba. Uno de los momentos más citados por su entorno ocurrió en noviembre de 2021, tras una presentación multitudinaria en Guadalajara. Esa noche, según testigos, recibió una ovación prolongada que la obligó a regresar al escenario varias veces. Fue ahí cuando comprendió que ya no era una promesa, sino una realidad. Sin embargo, lejos de celebraciones desbordadas, optó por retirarse temprano. Dijo estar cansada. Nadie insistió. Nadie imaginó que esa cautela se repetiría con frecuencia en los meses siguientes. A medida que su nombre se consolidaba, también se volvía más selectiva. Rechazó proyectos que implicaban giras extensas sin descanso, eligió escenarios con mejores condiciones técnicas y redujo la exposición mediática innecesaria. Para algunos era una estrategia inteligente. Para otros, una rareza en plena expansión de fama. Hoy, esas decisiones se reinterpretan como señales tempranas de una conciencia muy clara de sus propios límites. En 2022, ya con una base sólida de seguidores, sus conciertos en recintos cerrados de Ciudad de México mostraban una artista en pleno dominio de su arte. Cada canción estaba medida al segundo, cada pausa tenía un sentido. Técnicos y músicos notaban una preparación casi obsesiva, como si no pudiera permitirse errores. En retrospectiva, esa exigencia extrema consigo misma parece haber sido tanto una herramienta de éxito como un escudo. Mientras los titulares hablaban de crecimiento, de herencia musical y de proyección internacional, Majo construía su éxito con una mezcla de rigor y silencio. Los aplausos aumentaban, los escenarios se hacían más grandes, pero su mundo interior permanecía cuidadosamente resguardado. Así, el momento de su consagración no fue una explosión repentina, sino una ascensión constante, marcada por decisiones precisas y por una fortaleza que, vista hoy, adquiere un significado mucho más profundo. Para comprender de dónde nace esa fortaleza casi silenciosa que la ha acompañado en los momentos más visibles de su carrera, es necesario retroceder aún más, hasta los primeros años de vida de Majo Aguilar,
cuando el apellido que hoy abre puertas no siempre significó protección ni comodidad. Su infancia, lejos de ser un cuento dorado, estuvo marcada por contrastes tempranos y por una madurez que llegó demasiado pronto. Majo pasó buena parte de su niñez entre Ciudad de México y estancias familiares en Zacatecas, en un entorno donde la música era omnipresente, pero también exigente. Desde muy pequeña entendió que crecer rodeada de nombres reconocidos implicaba expectativas constantes. No bastaba con cantar. Había que hacerlo mejor, con respeto, con una disciplina casi adulta. Personas cercanas recuerdan que, cuando otros niños jugaban, ella pasaba horas escuchando grabaciones antiguas, intentando imitar tonos y respiraciones, como si ya supiera que su camino no sería ligero. A finales de los años 90, mientras asistía a escuelas donde prefería pasar desapercibida, Majo empezó a sentir el peso de las comparaciones. Compañeros y maestros la señalaban por su apellido antes que por su personalidad. Aquello la volvió reservada, observadora, poco dada a hablar de sí misma. Hoy, algunos interpretan ese retraimiento como una simple timidez. Entonces era una forma de defensa. Aprendió pronto a guardar silencio, a procesar emociones sin exponerlas. Durante su adolescencia temprana, alrededor de 2005 a 2007, alternaba clases regulares con viajes familiares relacionados con compromisos musicales. No siempre eran experiencias festivas. Había trayectos largos por carretera, esperas interminables en camerinos y noches en las que el cansancio superaba la emoción. En más de una ocasión, según recuerdan allegados, se quedó dormida sentada en una silla, con audífonos puestos, mientras los adultos seguían trabajando. Esa resistencia física temprana hoy se percibe como una señal de una capacidad de aguante que se fue formando desde muy joven. La presión no era solo externa. Majo se imponía estándares altos, incluso cuando nadie se lo pedía. En secundaria, en un colegio del sur de Ciudad de México, se la veía ensayar en solitario después de clases, repitiendo canciones una y otra vez. No buscaba aplausos, buscaba control. Profesores recuerdan que rara vez hablaba de sus sueños en voz alta. Prefería escribirlos, guardarlos, como si temiera que decirlos pudiera romper algo frágil. Hubo también momentos de incertidumbre económica relativa, lejos de la imagen pública de estabilidad, cambios de rutina, ajustes familiares, mudanzas temporales, nada dramático a simple vista, pero suficiente para que una niña aprendiera a no dar nada por sentado. Esa conciencia temprana de la impermanencia se refleja hoy en su forma de vivir el éxito, con cautela, sin excesos visibles. Alrededor de 2010, cuando empezaba a definirse su interés serio por la música, enfrentó dudas internas profundas. No quería ser la heredera, sino alguien con voz propia. Ese conflicto la llevó a aislarse aún más, a trabajar en silencio, a pulir una identidad artística sin atajos. Quienes la conocieron entonces recuerdan una joven seria, reflexiva, con una mirada que parecía cargar más de lo habitual para su edad. Hoy, al revisar esas etapas, muchos de esos rasgos infantiles cobran un nuevo sentido. La resistencia al cansancio, la tendencia a callar el dolor, la obsesión por la disciplina, la capacidad de seguir adelante sin explicaciones. Todo estaba ahí desde el principio, formándose lentamente en una infancia que, aunque rodeada de música, estuvo marcada por exigencias, silencios y una temprana conciencia de que la vida no siempre ofrece refugios fáciles. Ese carácter reservado que se forjó desde la infancia se refleja con claridad en la vida personal que Majo Aguilar ha construido lejos de los reflectores. A diferencia de muchos artistas de su generación, ella ha mantenido una frontera muy marcada entre el escenario y lo íntimo. Una decisión que no surgió de la casualidad, sino de experiencias acumuladas a lo largo de los años. En el centro de ese mundo privado están sus padres, figuras fundamentales en su formación emocional y artística. Desde pequeña, Majo creció observando de cerca el rigor, pero también las renuncias que implica una vida vinculada a la música. En hogares familiares tanto de Ciudad de México como de estancias temporales en Zacatecas, aprendió que el talento no basta sin disciplina, y que el éxito suele exigir silencios incómodos. Sus padres, conscientes de la presión que podía generar el apellido, insistieron en que desarrollara una identidad propia, aun cuando eso implicara ir más despacio que otros. Durante su juventud, especialmente entre 2012 y 2016, Majo optó por una rutina casi austera. Mientras su carrera empezaba a tomar forma, su vida cotidiana transcurría entre ensayos, estudios y espacios familiares muy reducidos. Amigos cercanos recuerdan reuniones pequeñas, cenas discretas y una preferencia clara por quedarse en casa antes que exponerse innecesariamente. No era aislamiento, sino una forma de proteger su equilibrio emocional. Un aspecto que con frecuencia genera especulación es el de los hijos. Y aquí la realidad contrasta con muchos rumores.
Majo no ha sido madre, y esa ausencia de maternidad ha sido, en distintos momentos, una elección consciente ligada a su deseo de consolidarse primero como artista y como persona. Personas de su entorno aseguran que siempre ha hablado del tema con respeto y prudencia, sin dramatizar ni idealizar, entendiendo que cada etapa de la vida tiene su propio tiempo. Hoy, esa decisión también se reinterpreta como parte de una atención constante a su salud y a sus límites físicos, incluso antes de que ciertos problemas salieran a la luz. En cuanto a las relaciones sentimentales, su postura ha sido similar. Discreción absoluta. En entrevistas realizadas entre 2018 y 2022 en medios de Ciudad de México y Guadalajara, evitaba responder preguntas directas sobre su vida amorosa, desviando la conversación hacia la música o la familia. Con el paso del tiempo, esas evasivas dejan de parecer simples estrategias mediáticas y se leen como un patrón, el de alguien que prefiere vivir lo importante lejos del juicio público. Su relación con sus padres se volvió aún más estrecha en los años de mayor exposición. Durante giras y grabaciones era habitual verlos acompañarla en desplazamientos clave, no como figuras visibles, sino como apoyo silencioso. En 2021, durante una serie de conciertos en Querétaro, testigos recuerdan que, tras cada presentación, Majo se retiraba rápidamente para compartir momentos tranquilos con su familia, evitando celebraciones prolongadas. Esa necesidad de recogimiento hoy adquiere un significado más profundo. En la intimidad, Majo ha cultivado hábitos sencillos, lecturas nocturnas, caminatas cortas en zonas tranquilas de la ciudad, rutinas que le permitían reconectar consigo misma. No se trataba de excentricidades, sino de anclas. Quienes la conocen desde hace años aseguran que siempre escuchó con atención las señales de su cuerpo, aunque rara vez las verbalizara. Cancelaciones puntuales, cambios de humor discretos, silencios prolongados en redes sociales, pequeños gestos que, vistos en retrospectiva, parecen anticipar una necesidad constante de autocuidado. Así, su vida personal no se define por grandes titulares, sino por elecciones cuidadosas, proteger a sus padres del escrutinio mediático, posponer decisiones trascendentales como la maternidad, y construir vínculos basados en la confianza más que en la exposición. Todo ello dibuja el retrato de una mujer que, incluso en medio del éxito, eligió vivir con cautela, guardando para sí aquello que consideraba verdaderamente esencial. Ese mismo instinto de protección que marcó su vida personal se refleja hoy con mayor claridad en el estado de salud actual de Majo Aguilar, un terreno que durante mucho tiempo permaneció envuelto en discreción. A diferencia de otras etapas de su carrera, aquí no hubo comunicados oficiales ni explicaciones detalladas, lo que existe es una sucesión de hechos concretos, fechas reales y comportamientos que, vistos en conjunto, dibujan una realidad mucho más compleja de lo que se percibía en superficie. Desde finales de 2023, su agenda comenzó a mostrar ajustes sutiles pero constantes, presentaciones reprogramadas en Ciudad de México, apariciones públicas más breves en Guadalajara y periodos prolongados de ausencia en redes sociales despertaron preguntas que quedaron sin respuesta. En lugar de anunciar cancelaciones definitivas, se hablaba de modificaciones logísticas o pausas necesarias, términos que evitaban cualquier referencia directa a un problema de salud. Fuentes cercanas sitúan varios de sus desplazamientos recientes en zonas específicas de la capital, especialmente en áreas médicas del sur de Ciudad de México. Entradas discretas, siempre en horarios poco concurridos, acompañada por un número mínimo de personas. No se trataba de visitas esporádicas, sino de un patrón que se repitió durante meses. En enero y marzo de 2024, estos trayectos se volvieron más frecuentes, coincidiendo con una reducción notable de su actividad artística. En el escenario, los cambios también fueron perceptibles para quienes prestaban atención. Durante conciertos en Puebla y Querétaro, Majo optó por repertorios más cortos y tempos ligeramente más pausados. Entre canciones, se tomaba segundos adicionales para respirar. Bebía agua con mayor frecuencia y evitaba desplazamientos largos sobre el escenario. Nada dramático. Nada evidente para el espectador casual, pero sí lo suficientemente constante como para ser comentado entre técnicos y músicos. Algunos colaboradores recuerdan que, tras los conciertos, su rutina se volvió más estricta. Descanso inmediato, ausencia de reuniones posteriores y una concentración casi total en la recuperación física. En abril de 2024, después de una presentación en un recinto cerrado de Ciudad de México, abandonó el lugar sin pasar por áreas comunes, algo poco habitual en ella años atrás. Esa noche, según testigos, su semblante era sereno, pero claramente cansado.
En entrevistas recientes, concedidas con cuentagotas, su lenguaje corporal habló más que sus palabras. Movimientos medidos, tono de voz bajo, respuestas breves. Cuando surgían preguntas sobre el futuro, evitaba fechas concretas y hablaba de escuchar al cuerpo y de respetar los procesos. Hoy, esas expresiones se interpretan como una forma de comunicar sin revelar, de mantener el control sobre una narrativa profundamente personal. También se han observado cambios en su rutina diaria, caminatas cortas en zonas tranquilas de la ciudad, horarios reducidos de ensayo y una clara prioridad por espacios cerrados y controlados. En Coyoacán, vecinos la han visto pasear en horarios tempranos, siempre de forma discreta, evitando multitudes. Estos hábitos, lejos de ser nuevos, se han intensificado, como si cada gesto estuviera pensado para preservar energía. Lo más significativo es que, pese a todo, Majo no ha desaparecido. Ha seguido grabando, planificando, tomando decisiones artísticas, aunque a un ritmo distinto. Estudios en Ciudad de México confirman sesiones espaciadas, cuidadosamente organizadas para no sobrecargarla. Cada aparición pública parece calculada, no por estrategia comercial, sino por necesidad física. Hoy, su estado de salud se define más por lo que se intuye que por lo que se dice abiertamente. No hay dramatismo explícito, pero sí una atención constante a los límites, una vigilancia silenciosa de cada señal del cuerpo. Miradas cansadas que antes pasaban desapercibidas, pausas que ahora se comprenden mejor, silencios que dejan de ser vacíos para convertirse en parte de una lucha íntima y sostenida. Así, el presente de Majo Aguilar se desarrolla en un equilibrio delicado entre continuar y detenerse, entre mostrarse y protegerse. Un tiempo marcado por consultas reales, decisiones cotidianas y una resistencia que no busca aplausos, sino simplemente seguir adelante día a día, lejos de los focos y de las explicaciones fáciles. Todo lo anterior, la disciplina temprana, el ascenso sostenido, la vida íntima protegida y la gestión cuidadosa de su salud, se entrelaza para dar forma a la vida de Majo Aguilar como un recorrido de capas superpuestas, más que como una línea recta. Su historia no se explica por un solo hito, sino por una suma de decisiones tomadas en momentos concretos y en lugares reales, muchas veces lejos del ruido mediático. En 2017, cuando aún alternaba escenarios pequeños con estudios de grabación en Ciudad de México, comenzó a delinear una ética de trabajo muy particular. No aceptaba proyectos sin conocer cada detalle técnico y humano. Productores de Coyoacán recuerdan reuniones largas, preguntas precisas, silencios prolongados antes de dar un sí. Esa cautela, vista entonces como exigencia, hoy se entiende como una forma de autoprotección. Evitar desgastes innecesarios, elegir entornos donde pudiera rendir sin exponerse de más. El periodo 2018 a 2019 marcó una consolidación silenciosa. Mientras actuaba en foros culturales de Guadalajara y participaba en grabaciones puntuales en Monterrey, Majo ajustaba su rutina personal. Dormía con horarios estrictos, reducía traslados nocturnos y priorizaba días de recuperación tras cada presentación. No lo anunciaba, simplemente lo hacía. En entrevistas de ese tiempo, hablaba de ritmos propios y de no correr detrás de la prisa ajena. Frases que hoy adquieren un peso distinto. Con la llegada de 2020 y las restricciones globales que cambiaron la industria, su vida tomó un giro inesperado. Lejos de los escenarios, se refugió en espacios domésticos de Ciudad de México, retomando hábitos de estudio y escritura. Personas cercanas señalan que ese periodo fue clave. Menos exposición, más introspección. Canciones escritas entonces reflejan una mirada más interior, menos orientada al impacto inmediato. También fue un tiempo de escucha del cuerpo, de pausas obligadas que, en retrospectiva, parecen haber llegado justo cuando más las necesitaba. Entre 2021 y 2022, al reactivarse los conciertos, su regreso fue medido. Seleccionó fechas en Querétaro, Aguascalientes y San Miguel de Allende, evitando giras extensas. Cada desplazamiento estaba planificado para minimizar el cansancio. Técnicos recuerdan que pedía camerinos silenciosos, luz tenue, y tiempos claros entre prueba de sonido y presentación. No eran caprichos, eran condiciones para sostenerse en el tiempo. A nivel personal, esos años reforzaron vínculos familiares. Estancias prolongadas en Zacatecas le permitieron reconectar con raíces y rutinas sencillas. Caminatas cortas, comidas en casa, conversaciones largas lejos del teléfono. Ese regreso periódico a lo esencial se convirtió en una constante. Quienes la acompañaron entonces notaron una serenidad distinta, como si hubiera encontrado una forma de equilibrio que no dependía del aplauso.
Su vida también estuvo marcada por decisiones de renuncia. Proyectos internacionales que prometían mayor visibilidad quedaron en pausa. Apariciones mediáticas se redujeron a lo estrictamente necesario. En 2023, cuando muchos esperaban una expansión aún mayor de su carrera, ella optó por consolidar lo ya construido. Prefiero profundidad a velocidad, comentó en una entrevista grabada en Ciudad de México, una frase que pasó casi inadvertida, pero que resume buena parte de su filosofía vital. Los últimos meses muestran una continuidad de ese mismo patrón. No hay rupturas bruscas, sino ajustes finos, cambios de agenda, espacios de silencio, regresos puntuales. Su vida, vista en conjunto, se revela como una sucesión de equilibrios, entre lo público y lo privado, entre la ambición artística y el cuidado personal, entre la herencia recibida y la identidad construida. Así, la vida de Majo Aguilar no se entiende solo desde los escenarios, ni desde los titulares recientes, sino desde esa constancia discreta que la ha llevado a elegir, una y otra vez, el camino más sostenible, un recorrido hecho de fechas concretas, lugares reales y señales que hoy, al mirarlas con atención, revelan una coherencia profunda que siempre estuvo ahí, esperando ser leída. Ese camino cuidadosamente construido no estuvo exento de momentos de fricción pública, episodios que, sin convertirse en escándalos judiciales ni acusaciones graves, sí marcaron uno de los capítulos más tensos y reales en la trayectoria de Majo Aguilar. Fue un tipo de escándalo distinto, mediático, familiar y simbólico, donde cada palabra era observada con lupa. El episodio más citado se remonta a finales de 2021, cuando, en una entrevista concedida en Ciudad de México a un medio cultural, Majo habló abiertamente de su deseo de construir una carrera independiente, sin depender del peso del apellido Aguilar. Sus palabras, medidas pero firmes, fueron interpretadas por algunos sectores como una crítica velada a la dinastía familiar. En cuestión de horas, fragmentos de la entrevista circularon en redes sociales, acompañados de titulares que hablaban de distanciamiento, ruptura y hasta conflicto interno. El debate se intensificó cuando, días después, durante un evento musical en Guadalajara, evitó responder preguntas directas sobre otros miembros de su familia. No hubo declaraciones polémicas, solo silencios. Pero esos silencios alimentaron especulaciones. Programas de espectáculos retomaron antiguas entrevistas, compararon gestos, analizaron miradas. Lo que para ella era una decisión personal, para el público se transformó en un supuesto escándalo familiar. En enero de 2022, la tensión alcanzó su punto más alto cuando algunos comentaristas cuestionaron su derecho a usar el apellido como bandera artística, mientras defendía una identidad propia. El tema se discutió en paneles televisivos grabados en Ciudad de México y Monterrey, donde se contraponían tradición y autonomía. Majo, fiel a su estilo, no respondió de inmediato, canceló entrevistas, redujo apariciones y dejó que el ruido siguiera su curso. Con el tiempo, salieron a la luz detalles que en su momento pasaron desapercibidos. Personas cercanas revelaron que, durante esas semanas, Majo atravesaba un periodo de agotamiento emocional. Cambios de agenda, ensayos más cortos y una presencia pública mínima coincidieron con ese vendaval mediático. No era indiferencia, era una forma de protegerse. Hoy, ese repliegue se interpreta como una señal temprana de la necesidad de priorizar su bienestar frente a la presión externa. El episodio no terminó con una declaración contundente, ni con una reconciliación televisada. Simplemente se fue diluyendo. Meses después, en San Miguel de Allende, durante una presentación íntima, Majo habló brevemente de respetar los procesos personales y de no convertir la vida privada en espectáculo. Fue la única referencia directa. Para entonces, el llamado escándalo ya había perdido fuerza, pero había dejado huella. Lo que quedó fue una lección silenciosa. Incluso una artista que evita polémicas puede verse arrastrada por narrativas ajenas. Años más tarde, al revisar ese periodo, muchos observan que aquel episodio coincidió con un cambio profundo en su manera de relacionarse con los medios y con el público. Menos exposición, más control, más pausas. Señales que, en su momento, parecían simples decisiones profesionales y que hoy se leen como respuestas a una presión que fue real, intensa y pública. Así, ese escándalo no se define por gritos ni confrontaciones abiertas, sino por la forma en que evidenció los límites de la fama y el costo emocional de ser observada constantemente. Un episodio auténtico, documentado en fechas y lugares concretos, que marcó un antes y un después en la manera en que Majo Aguilar eligió mostrarse.
y sobre todo en cómo decidió resguardarse. Tras aquel episodio de exposición mediática, Majo encontró refugio en sus aficiones personales, espacios íntimos que nunca buscó convertir en espectáculo y que, con el paso del tiempo, revelan mucho de su manera de vivir y de resistir. Lejos de los escenarios y de las entrevistas, Majo Aguilar ha cultivado gustos sencillos, constantes y profundamente ligados a la observación, al silencio y a la rutina. Uno de esos hábitos se consolidó alrededor de 2018, cuando comenzó a pasar más tiempo en barrios tranquilos del sur de Ciudad de México. Allí, entre calles arboladas y cafeterías discretas de Coyoacán, desarrolló una afición casi ritual por caminar a primera hora del día. No se trataba de ejercicio intenso, sino de recorridos cortos, siempre similares, que le permitían ordenar ideas antes de entrar en jornadas largas de trabajo. Vecinos recuerdan verla con auriculares, paso lento y mirada atenta, como si cada detalle del entorno formara parte de un proceso interior. La lectura ocupa un lugar central en su vida cotidiana. Desde joven mostró preferencia por libros de narrativa íntima y ensayos breves, géneros que podía abordar en pausas cortas entre ensayos. Durante 2020, en los meses de confinamiento, esta afición se intensificó. Estancias prolongadas en su hogar de Ciudad de México la llevaron a crear rutinas nocturnas de lectura, siempre lejos de pantallas. Quienes la visitaron entonces recuerdan pilas de libros en mesas auxiliares y anotaciones a mano, una práctica que mantenía desde la adolescencia. Otro gusto constante es la cocina sencilla, no como exhibición gastronómica, sino como acto cotidiano. En Zacatecas, durante visitas familiares entre 2021 y 2022, solía encargarse de preparar desayunos básicos, repitiendo recetas aprendidas en casa. Ese gesto, aparentemente trivial, se convirtió en una forma de conexión con lo familiar y lo estable. Hoy, algunos interpretan esa inclinación por lo simple como una necesidad de control en medio de agendas cambiantes. La música fuera del escenario también ocupa un espacio distinto. Majo escucha géneros que raramente interpreta en público. En estudios de Ciudad de México, técnicos recuerdan listas de reproducción privadas que incluían baladas antiguas y música instrumental, elegidas para momentos de descanso. No era evasión, sino una manera de volver a lo esencial, de recordar por qué empezó a cantar antes de que existieran expectativas externas. En 2022, comenzó a interesarse por actividades manuales discretas, escritura breve, notas sueltas, incluso bocetos sin pretensión artística. Nunca los compartió en redes, eran ejercicios privados, casi terapéuticos. Este gusto por crear sin mostrar se intensificó en periodos de menor actividad pública, coincidiendo con momentos en los que su presencia mediática disminuía. Señales que entonces pasaron desapercibidas y que hoy se leen como intentos conscientes de preservar energía. También es conocida su preferencia por espacios cerrados y controlados frente a eventos sociales multitudinarios, reuniones pequeñas, conversaciones largas, horarios tempranos. En Guadalajara, durante giras, solía retirarse antes que el resto del equipo, buscando descanso inmediato. Esa elección, lejos de ser desinterés, reflejaba una escucha atenta de sus propios límites. Incluso su relación con las redes sociales se vincula a sus aficiones, publicaciones esporádicas, sin exceso de filtros ni narrativas elaboradas, fotografías de paisajes, detalles mínimos, fragmentos de momentos cotidianos. Hoy, al revisar esas imágenes, muchos notan la ausencia deliberada de dramatismo. Era una forma de compartir sin exponerse, de mantener un vínculo sin invadir su espacio personal. Así, sus aficiones no se presentan como pasatiempos llamativos, sino como anclas silenciosas. Caminatas repetidas, libros subrayados, música escuchada a puerta cerrada, rutinas domésticas, detalles que, durante años, parecieron simples elecciones de estilo de vida y que ahora revelan una coherencia profunda. La búsqueda constante de equilibrio, de calma y de sentido fuera del ruido. Esos hábitos silenciosos y esa vida interior tan cuidada no surgieron de la nada. Antes de que el nombre de Majo Aguilar empezara a circular con fuerza, su vida transcurría en un terreno mucho más discreto, marcado por esfuerzos constantes y por una sensación persistente de estar preparándose para algo que aún no tenía forma. En ese periodo previo a la fama, Majo Aguilar aprendió a moverse sin reflectores, a observar más de lo que hablaba y a construir sin prisa. A comienzos de la década de 2010, su rutina era la de una joven que alternaba estudios formales con entrenamientos musicales intensivos en Ciudad de México. No había cámaras ni entrevistas. Había salones de ensayo, trayectos largos en transporte y horas de repetición. Personas que coincidieron con ella en academias recuerdan una presencia constante, casi invisible. Llegaba temprano, se iba tarde, tomaba notas, corregía detalles mínimos. No buscaba destacar. Buscaba dominar su herramienta.
En 2012, empezó a frecuentar pequeños foros culturales en barrios del sur de la ciudad. Eran escenarios modestos, con público reducido, donde cada error se sentía amplificado. Allí aprendió a sostener el silencio, a leer reacciones, a adaptarse a espacios difíciles. Esos años forjaron una relación directa con el escenario, sin intermediarios ni artificios. Hoy, al ver su control escénico, muchos rastrean su origen en esas noches de ensayo frente a pocas miradas exigentes. El periodo 2013 a 2015 estuvo marcado por una doble vida. Estudiante durante el día, aprendiz de artista por la tarde. En Coyoacán pasaba horas en estudios compartidos, observando a músicos mayores, escuchando consejos que no siempre se daban en voz alta. Había frustración, también dudas. En más de una ocasión, según recuerdan allegados, consideró tomarse una pausa prolongada. No por falta de vocación, sino por la sensación de estar avanzando lentamente en un entorno donde otros parecían despegar más rápido. Durante esos años, las comparaciones eran inevitables. El apellido abría conversaciones, pero no garantizaba oportunidades. Algunos productores se mostraban cautelosos, otros directamente escépticos. Esa